Dios les bendiga. Sea bendecido, sea prosperado, sea edificado en el nombre poderoso de Jesús, de acuerdo a la voluntad y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde, el propósito, el llamado que Dios tiene para usted no es lo mismo para mí o para su hermano. Es por esa razón que cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por tener una relación personal y individual por el Espíritu Santo, a través de su palabra y su espíritu. El tema de hoy, 3 clases de ayuno. 3 clases, 3 formas de ayuno. Quiero tomar en este tema no de qué formas uno puede ayunar, sino que de qué formas uno entra a hacer un ayuno. He entendido que hay 3 clases y 3 formas de entrar a un ayuno. Los días que usted haga, la forma que usted haga de ayunos es un tema aparte. Quiero tomar específicamente las 3 clases, 3 formas de entrar a un ayuno. Una de las formas es porque nosotros mismos decidimos ayunar por cualquier situación o por cualquier motivo personal. Nosotros nos disponemos a ayunar. La otra forma de entrar a un ayuno es porque Dios nos revela, nos habla de alguna manera y nos hace entender que tenemos que ayunar. Y la tercera forma es cuando Dios quiere que ayunemos, pero no nos dice, sino que nos mete a un ayuno. Y como Él nos lleva a ayunar sin que nos lo haya dicho específicamente, Él nos va a ayudar. Antes de empezar con este tema, quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo del 1 al 10. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. Porque
Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué quiere decir todo esto que he leído? El ayuno del Señor. Yo me acuerdo antes, cuando yo no conocía cómo guía, cómo habla, cómo revela el Espíritu Santo, me acuerdo que los hermanos leían este texto y decían, la Biblia dice que hay que romper los yugos. Y comenzábamos a orar y a reprender, rompo todo yugo hecho fuera, liberto a los cautivos, liberto esto, liberto lo otro. No entendíamos. Pero he entendido que este texto no se refiere a eso. No se refiere tampoco específicamente que justo el día que voy a ayunar voy a hacer todo eso, porque me faltaría el tiempo. Lo que Dios trataba de decirle a su pueblo Israel es que ellos ayunaban y hacían cilicio, pero no cambiaban su vida. Lo que Dios primeramente quería antes que ellos ayunen es que cambien su vida. Ellos ayunaban, pero Dios no les respondía porque ellos trataban mal a su prójimo, no tenían amor. Eran personas que no tenían piedad o compasión. Esto quiere decir que Dios, antes que usted y yo ayunemos, oremos, leamos la Biblia, prediquemos o hagamos cualquier cosa para Dios, es que primeramente, así como Dios le pidió a su pueblo, es que cambiemos nuestra vida. Yo puedo ayunar y hacer cilicio, y como dice en este texto, en Isaías 58,
Puedo ayunar y poner mi cabeza en el suelo como yunco, porque eso le dice Dios, pero no cambiar mi vida. Si usted no cambia sus caminos, usted puede ayunar, puede hacer muchas vigilias o sacrificios, pero le aseguro que su vida no va a cambiar. Es por esa razón que yo quería leer este texto. Dios le pedía a su pueblo que cambien sus caminos. Primeramente, cambiar nuestra vida, arrepentirnos de todo corazón. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, hacer el bien, amar al prójimo, ayudar en nuestra vida diaria. Y después de nosotros haber cambiado nuestra vida, podemos ayunar, podemos hacer vigilias, podemos hacer cualquier sacrificio. Pero recuerde, primeramente es cambiar nuestra vida. Quiero empezar este tema con el primer ayuno, el ayuno que yo elijo. Muchas veces nosotros ayunamos por cualquier situación o circunstancia. Yo mismo lo he hecho muchas veces. Y he entendido que si yo ayuno sinceramente, arrepentido ante Dios, Dios me va a responder. Dios primeramente mira el corazón. Podemos decidir ayunar 10 días, por poner un ejemplo, pero si mi corazón está con ira, rencor, enojo, falta de perdón, o estoy mal, debo algo y no lo quiero pagar, no me importa, tengo algún problema y no me importa, no lo quiero arreglar, hice algo a alguien y no le pedí perdón, ese ayuno de 10 días quizás valga 30 minutos o 1 minuto. No vale ese precio de 10 días, porque usted no está bien con Dios. Primeramente, para hacer un sacrificio, un ayuno a Dios, recuerde, es estar bien con Dios. Pero he ayunado cuando estoy bien con Dios, desde mis inicios como cristiano, y Dios me ha respondido muy claramente. No es la cantidad que ayunemos, no es que una hermana diga, voy a hacer el ayuno de Esther de 3 días. Ese ayuno es el ayuno de Esther que ella hizo. Ella decidió en su corazón hacerlo. Si usted lo quiere hacer porque ella lo hizo, no está bien. Usted tiene que hacer un ayuno que usted sienta en su corazón. Usted puede hacer un ayuno de 1 día y Dios le va a responder. Y puede hacer el ayuno de Esther de 3 días y Dios no responderle. Puede hacer el ayuno de Daniel de 21 días y Dios no responderle. Yo no puedo decir, voy a hacer el ayuno de Daniel, porque Daniel lo hizo con su corazón. Si yo digo eso, me estaría copiando de Daniel. La pregunta es, mi corazón, ¿qué me dice? ¿Cuántos días yo quiero genuinamente, por amor a Dios y voluntariamente ayunar? Esos ayunos solo se pueden hacer si el Espíritu me guía, a no ser que yo en mi corazón genuinamente sienta hacerlo. Pero si yo digo voy a hacer este ayuno, recuerde, usted se estaría copiando, porque Daniel escogió 21 días. Eso sintió en su corazón. Eso quiere decir que el ayuno que usted haga voluntariamente, el primer ayuno que estoy tratando en este tema,
El ayuno que usted quiera hacer voluntariamente, hágalo lo que usted sienta hacer. Hágalo con sinceridad, con su corazón. Si usted siente hacer un día, haga ese día, pero hágalo bien. Si siente hacer 2, haga 2 días, pero hágalos bien. Hágalo con su corazón. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Dios mira el corazón. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hay algo que usted tiene que saber más en el ayuno voluntario que usted haría. Cuando usted dice, yo siento ayunar tanto tiempo, tantos días. Cuando nosotros voluntariamente queremos ayunar, no está Dios obligado a hacer algo. Muchas personas ayunan y dicen esto: voy a ayunar para que Dios cambie a mi esposo. Voy a ayunar para que Dios cambie a mis hijos. Voy a ayunar para que Dios me dé esta casa. Esos son ayunos sin dirección y sin saber la voluntad de Dios. Cuando usted ayuna de esa manera para que Dios haga algo, usted se puede y se va a frustrar muchísimas veces. Porque solo Dios sabe si realmente su esposo se va a convertir. Lo que usted tiene que hacer, usted tiene que ayunar para preguntarle a Dios. Porque si usted ayuna para que Dios le cambie al esposo, a la esposa o a los hijos, y Dios no lo cambia, usted va a pensar que Dios nunca los va a cambiar, porque no los ha cambiado cuando usted ayunó. Dios no lo va a cambiar y no va a hacer algo porque usted ayune o porque usted lo diga. Dios lo va a hacer porque Él, como Dios, lo quiere hacer. Y Él tiene un propósito en todas nuestras vidas. Y Dios sí lo puede cambiar, pero lo que usted tiene que hacer es preguntarle a Dios: Señor, ¿vas a cambiar a mi esposo? Ese es un buen ayuno y una buena pregunta a Dios. Y Dios, en ese ayuno que usted hace, le va a responder. Si Dios quiere, lo puede cambiar. Cuando vamos haciendo algún sacrificio, voy a ayunar para que Dios haga esto, voy a ayunar para que Dios haga esto, es como querer mandarle a Dios, como querer ordenarle. Porque Dios sí puede querer darle esa casa. Dios sí puede querer que usted viaje a ese lugar. Pero usted le está diciendo: yo ayuno para que hagas esto. Usted tiene que preguntarle. Yo he entendido eso. Yo le pregunto a Dios: Señor, yo quiero ir a tal lugar y yo ayuno. ¿Quieres que vaya o no? Y Dios me responde. Él puede querer, pero Él tiene sus tiempos. No le podemos ordenar a Dios. Por otra parte, cuando hacemos un ayuno voluntario, Dios nos va a responder si Él quiere.
Si Dios no nos quiere responder, no nos va a responder. Él no está obligado. No nos podemos frustrar, no nos podemos decepcionar porque ayuné y Dios no me respondió. Porque Él no está obligado, porque yo ayune, porque yo ore, porque yo haga esto. No está obligado a responderme. Él lo va a hacer si quiere. Es por esa razón que usted tiene que entrar a un ayuno con sabiduría, no como quien mandando a Dios, sino preguntándole: Señor, ¿qué opinas? Quiero viajar a cierto país. ¿Qué dices tú? El Señor le va a responder: Señor, quiero casarme con Luisa, quiero casarme con Anthony, una hermana. ¿Qué dices tú? Pero decirle: voy a ayunar para que Dios cambie a cierta persona. Si Dios sabe que no se va a arrepentir, usted se va a decepcionar porque usted le puso un ultimátum. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel había visto que una profecía para el pueblo de Dios ya se había cumplido, pero no cambiaba la situación del pueblo de Israel. Y Daniel dice: voy a ayunar. Él sintió ayunar. Dios le respondió porque Dios quiso responderle. Cuando usted se va con humildad a Dios: Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, respóndeme, ¿qué hago en esta situación? Y usted le dice: Señor, por favor, contéstame. Con humildad, con sencillez, Dios es más seguro que le va a responder. Hay un ayuno que nosotros elegimos, pero recuerde, Dios solo nos va a responder si es su voluntad. Es por esa razón que tenemos que ayunar con mucha sabiduría, sabiendo que estamos ayunando al eterno Dios. Podemos ver en el libro de Jonás, capítulo 3, cuando Nínive se arrepiente, Jonás predica y el pueblo, todo Nínive, ayuna, hacen cilicio, ni aun los animales comen. Voy a leer la última parte, Jonás capítulo 3, versículos 9 y 10. Y el pueblo, el rey, todos dicen esto: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos dijeron: ¿quién sabe? Ellos no ayunaron: bueno, Dios nos tiene que perdonar porque ayunamos. No. Ellos se fueron con humildad. Así tiene que hacerlo usted. Cuando usted ayune, usted dígale: Señor, yo sé que tú me puedes hablar, yo sé que tú puedes cambiar esta situación, pero te pido, por favor, respóndeme. Veamos en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios se retractó de destruir Nínive. ¿Por qué razón? Porque ayunaron. Si usted ayuna con humildad, le aseguro que Dios le va a responder. Aún puede cambiar las situaciones, pero recuerde
Muchas veces Dios sí quiere cambiar y quiere hacer lo que usted le pide, pero en su tiempo de Él. Es por esa razón si decimos, Señor, yo ayuno para que me des esta casa. Señor, yo ayuno para que cambies a mi hijo, para que cambies a mi esposo, a mi esposa. Y si Dios no lo cambia, usted se va a decepcionar. Y nuevamente, no es que Dios no lo quiere hacer, pero usted como que le está dando un ultimátum. Usted tiene que decirle, Señor, te pido que me digas qué pasa con mi esposo. Y el Señor le puede decir, lo voy a cambiar. Ahora, eso va a ser en el tiempo de Dios. Tenemos que ir con humildad a Dios. Quiero tomar ahora el segundo ayuno. El primer ayuno fue el ayuno que nosotros elegimos. Todo lo que le pidamos a Dios está en su misericordia y en su voluntad. Él no está obligado, todo lo hace si Él quiere. Pero en este segundo ayuno, Dios actúa diferente, porque cuando Dios nos habla para ayunar, hay un propósito. Y este es el ayuno cuando Dios le dice a uno, ayuna 2 días, ayuna 7 días. Siempre he tenido experiencias en esta área. Yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cuántos días quieres que ayune? ¿Cuándo ayuno? Hace mucho tiempo atrás me dijo, ayuna 15 días. Después me dijo, ayuna 7 días. Y sucesivamente le podría contar, pero vamos a continuar. El ayuno que Dios nos habla, puede ser que Dios le diga en un sueño. Puede usted, yo he soñado, por ejemplo, por poner un ejemplo, que estoy hablando con alguien y esa persona me dice Dios que ayunes 3 días y me levanto. ¿Qué quiere decir? Dios me está diciendo que yo debo ayunar 3 días. Dios me puede hablar a través de una profecía. Dios me puede hablar a través de una predicación. De muchas maneras. Y Dios le puede estar diciendo a usted, ayuna. Pero Dios, cuando nos dice que ayunemos, es con un propósito. No es como cuando nosotros queremos ayunar. Es muy diferente. Cuando Dios dice ayuna, puede ser por muchas razones. Puede ser porque Dios le quiere liberar. Por eso le está diciendo ayuna. Puede ser porque Dios lo quiere usar y Dios quiere que usted sea más espiritual. Por eso Dios le está diciendo ayuna, para que usted sea más espiritual. El Espíritu Santo me habló unos meses atrás y me dijo, el ayuno nos hace más espirituales. Recuerde, cuando Dios nos habla por su Espíritu Santo de alguna manera y nos dice que ayunemos, hay un propósito específico. Dios lo dijo por alguna razón. Quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Jesús en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Posiblemente le hizo saber que va a ayunar. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser tentado por el diablo para que Jesús venza a Satanás y empiece su ministerio. Recuerde, en la mayoría de ministerios que yo he conocido, cuando Dios llama a alguien, este ministerio empieza con un ayuno. Pero recuerde, cuando Dios le hable para ayunar, es con un propósito. Dios le puede decir, ayuna 5 días, y es Dios que le va a fortalecer. Cuando Dios le dice ayuna, usted puede tener un trabajo y le dice ayuna miércoles y jueves. Y usted puede decir, ¿cómo voy a ayunar si estoy trabajando?
le aseguro que esos 2 días cierran la empresa. Me acuerdo hace mucho tiempo, hace como 10 años atrás, cuando el Señor me dijo que ayune como 3 días. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a ayunar si estoy trabajando? Le digo algo, exactamente esos días no me llamaron a trabajar. Cuando Dios le dice que ayune, esos días van a estar libres. Usted va a tener fuerza, se van a abrir las puertas, todo se va a dar cuando Dios le dice. Y a más de eso, cuando Dios le diga a usted que ayune, hay un propósito. No sé cuál sea, porque es el propósito de Dios. Pero cuando Dios nos dice que ayunemos, es con un propósito. También quiero tomar el ayuno cuando Dios no nos habla, sino que nos lleva a ayunar. El primer ayuno es el ayuno que yo elijo. El segundo ayuno, el ayuno que Dios me habla para hacer. Y el tercer ayuno es el ayuno que Dios nos lleva, nos mete en ese ayuno sin avisarnos. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 27 y 28 dice así: Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Primero Dios le dice a Moisés, sube donde yo estoy. Moisés sube y se cambia la atmósfera, baja la chequina, la nube de Dios. Pero mientras baja la nube de Dios, Moisés, sin darse cuenta, pasa el tiempo. Moisés está hablando con Dios y entra a una atmósfera de la eternidad. En otras palabras, la eternidad había bajado al lugar donde estaba Moisés. Es por esa razón que cuando Moisés está con Jehová, no se dio cuenta que habían pasado ya 40 días y 40 noches. Él ayunó, pero Dios nunca bíblicamente le dice que va a ayunar. Solo lo llamó y pasaron los días. Muchas veces Dios nos va a llevar a ayunos. No porque nosotros hemos dicho que vamos a ayunar, no porque Dios nos revele vas a ayunar tantos días, sino que Dios crea circunstancias y vamos a estar obligados directa o indirectamente a ayunar, siempre que estamos en la voluntad de Dios. Dios puede crear escasez para ayunar. Lo digo por mi experiencia. Cuando vivía en Europa, ¿cuántas veces tuve escasez de comida? Yo tenía que ayunar. Y después empecé a entender que Dios quería que ayune. Era una relación. Dios me llevaba a hacer ayunos sin revelármelo, porque yo no entendía mucho cómo habla Dios. Y no porque yo quería, porque no estaba muy acostumbrado. Era Dios que creaba circunstancias para ayunar, así como Moisés, también como Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 2 al 8. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El ángel nunca le dijo: vas a caminar 40 días y no vas a comer ni vas a tomar agua. No, solo le dijo: come la torta y levántate porque te queda mucho camino. Elías no sabía que el ángel enviado de Dios lo estaba llevando a un ayuno. Después de ese ayuno, Elías es más espiritual. Es por esa razón que Elías tiene un encuentro con Dios profundo. El ayuno nos hace más espirituales. Pero recuerde, hay ayunos que usted lo va a elegir. Tiene que hacerlo con la intención correcta. Hay ayunos que Dios nos va a ordenar que ayunemos. Y hay ayunos que Dios no nos va a hablar, ni nosotros lo vamos a pensar. Pero Dios crea las circunstancias para hacer un ayuno. ¿Cuántas veces he tenido necesidades y obligatoriamente he tenido que ayunar? Porque muchas veces no somos sensibles al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber que Dios quiere que ayunemos? Muchas veces nos hemos alejado del ayuno. No queremos ayunar voluntariamente. Dios puede crear circunstancias para que usted ayune. Pero recuerde, si usted va a ayunar, es para bien. Porque si Dios creó esa circunstancia, es con un propósito también. ¿Cómo saber que Dios creó una circunstancia para yo ayunar? Si usted está bien con Dios, todo lo que pasa en su vida es para bien. Pero si usted se alejó de Dios, está en pecado, aún Dios puede tener misericordia, pero usted posiblemente no va a tener mucha claridad de la situación que está pasando. Pero le aseguro que si usted está en la voluntad de Dios, todo lo que pase en su vida es para bien. Las 3 formas de entrar a un ayuno. El ayuno que yo elijo, el ayuno revelado por el Espíritu Santo y el ayuno que Dios me lleva para hacer sin que Él me lo revele. Las 3 formas de ayunar o de entrar a un ayuno. Recuerde, hágalo con la intención correcta, con humildad y con una mente dispuesta y con un corazón limpio. Que Dios les bendiga mucho y Dios sea guiándole a usted. Si usted va a ayunar, que Dios le responda si es su voluntad. Si Él le dice que ayune, hágalo y pregúntele: ¿cuántos días ayuno? Pregúntele
¿Hasta qué hora ayuno? ¿Ayuno hasta las 6? ¿Ayuno todo un día entero? Pero si usted lo va a hacer, hágalo con la intención correcta. Y le aseguro que en los ayunos al cual Él le va a llevar, Él va a tener el control absoluto. Solo manténgase en la voluntad de Dios. Las 3 formas de entrar a un ayuno. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el tiempo de Dios. Paz.